Muy buenos días, sean todos bienvenidos a su canal Fe y Esperanza. Aquí estamos reunidos nuevamente como todos los sábados en el repaso de la lección. Agradecemos primeramente al Señor que nos ha podido traer hasta acá. Tenemos vida, tenemos salud y en este sábado maravilloso perseverando, ¿verdad? Guardando nuestro cuarto mandamiento para que el Señor allí vea nuestra fidelidad y el amor que tenemos por Él para poder venir hasta acá y poder congregarnos. Te damos las gracias por tu fidelidad, por estar siempre con nosotros, acompañándonos como todos los sábados acá. Y quiero presentar a mis hermanos, quienes hoy vamos a tener un breve repaso de la lección de esta semana. Estamos estudiando la lección número 7 que se llama Fundamentos de la Profecía. Quiero invitar a mi hermano Abel a que se pueda presentar y saludar. Hermano Abel. Muchas gracias, hermana Dayana. Un bendecido sábado para cada uno de ustedes, apreciados amigos. Que el Señor pueda bendecirnos y que en su presencia podamos ser transformados. Gracias. Y de igual forma quiero presentar a mi hermano Luis, para que también pueda presentarse y saludar. Dayana, amigo de Esperanza, un feliz sábado. Qué bueno poder encontrarse nuevamente con ustedes. Esperamos que Dios nos hable hoy. Amén. Y esta semana ha sido muy interesante, no sé qué les ha parecido, hay una cantidad de simbolismo, pero es tan sencilla la lección y el mensaje fundamental que nos quiere dejar Dios a través de esta lección que se llama Fundamentos de la Profecía, que lo vamos a ir desglosando el día de hoy. Quiero entonces invitar a alguno de mis hermanos para poder iniciar este repaso, que pueda tener una oración para iniciar. No sé, mi hermano Abel, por Oramos. favor. Sí. Señor y Padre bueno, que moras en los cielos, pero que también estás entre los humildes de corazón. Para ti sea la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Queremos agradecer en esta mañana por darnos el hermoso privilegio de poder estar en tu casa de oración, de poder estar en tu presencia, de poder compartir esta lección maravillosa. Y queremos, Señor, agradecerte por tantas bendiciones que hemos recibido de tu parte. Pero también, Señor, quizá entre nuestros amigos que nos ven, nos escuchan, hayan necesidades, dificultades. Quizá alguno esté en una cama de hospital. Quizá algunos estén programados para esta semana asistir a una sala de hospital. Por ellos queremos orar, para que tu gracia y tu misericordia sea con ellos. Quiero rogarte de manera especial por mi hermana María Victoria Medina, que tú la unjas con tu Santo Espíritu y que ella pueda comprender que a pesar de la adversidad, tú estás con ella. Habilítanos con sabiduría de lo alto en esta hora al abrir tu palabra y que este mensaje pueda ser luz para un mundo de tinieblas. Oramos en gratitud en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muchísimas gracias, hermano Abel. Y esta lección número 7 nos habla de en la visión de la sala del trono y cómo la humanidad se relaciona con Dios Santo. A través de este estudio vemos una vez más cómo el sacrificio de nuestro Señor Jesús nos restaura y acerca al trono de Dios. Amén. Esto me encantó muchísimo y quiero partir con el versículo para memorizar porque me parece que es clave, ¿no? El versículo para memorizar de esta semana lo encontramos en Isaías 6:8. Y dice, después oí la voz del Señor que dijo, ¿a quién enviaré? Y fue una pregunta, ¿quién irá de nuestra parte? Entonces respondí, aquí estoy, envíame a mí. ¿Y qué podemos nosotros ver a través de este versículo que nos habla la lección, que es como la base de este versículo para memorizar? Cuando se le presenta a Isaías, dice, heme aquí, envíame a mí. ¿Qué significa esto? ¿Por qué se está dando en este contexto? A ver. Bueno, ya nos estamos ingresando ya el día domingo, ¿no? El primer día de la semana, ¿no? Sí. Aquí estoy, envíame a mí. Bueno, Isaías fue un profeta que previo a su llamado, él tenía que pasar por una experiencia, ¿no? Y Dios brindó esa experiencia a través de una visión. Y en aquella visión, él se ve frente al trono de Dios. Y la gloria de Dios y con todo su poder hizo que aquellos aspectos de su vida que él no lograba ver, porque a sus propios ojos y comparándose con los demás, pues era un hombre que se comportaba bien, que hacía todo correcto y tal. Pero cuando la luz, la gloria de Dios apareció, entonces se vieron ciertas imperfecciones que lo llevaron a decir, Señor,
Ay de estoy mí. muerto, no estoy perdido, ay de mí, ¿no? Yo no me había dado cuenta de estas cosas. Estoy de labios impuros, tanto yo como mis hermanos que me rodean. Entonces, después de pasar por esta experiencia donde se contrasta con el carácter de Dios, que la gloria representa el carácter de Dios, de su bondad, de su santidad, entonces, ay de mí, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Esto es importante porque yo creo que ha sido la experiencia de cada uno de nosotros cuando nos hemos encontrado con el Señor y hemos sentido nuestra propia condición de pecado, ¿no? Así es. Y allí el Señor cuando nos pide que nos acerquemos, hermano Abel, en este caso es para condenarnos, para restaurarnos. ¿Cuál es la intención del Señor cuando quiere ese acercamiento con nosotros? En realidad, nunca ha sido el plan de Dios condenar a la humanidad. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese redimido por Él. Amén. Y cuando nosotros, aunque bueno, me gustaría que al finalizar volviéramos allí, me llama la atención porque lo primero que hace el Señor cuando Isaías reconoce su condición al estar en su presencia, ¿verdad? Como bien lo mencionó mi hermano Luis, sin la presencia del Señor, él podía verse como una persona, un 7, estoy bien. Estoy bien. Pero cuando se contrastó con la presencia de Dios, se dio cuenta de que estaba terrible. Sí. Y de hecho, la ilustración de la introducción de la semana habla de una iglesia que quería arreglar un sótano y lo primero que hicieron fue colocar luz. Y cuando colocaron luz dijeron, uy, esto pasaba desapercibido sin luces nuevas. Ahora con luces nuevas se ve terrible. Sí, En la presencia del Señor descubrimos quiénes somos. sí. Pero llama la atención porque lo que Dios hace, apenas Isaías reconoce su condición, es enviar a un, palabra nueva, querubín, para que tome con las tenazas un carbón del altar. Mucho material allí para estudiar. Tocar los labios de Isaías y lo que le dice: esto ha tocado tus labios. Tu pecado ha sido quitado delante de ti. Sí. Es decir, que en la presencia de Dios, antes de ser condenados, Dios nos trae a su presencia para ser perdonados. Y una vez perdonados, restaurados. Y una vez restaurados, ahora estamos listos para cumplir la misión, no antes. Así es, de alguna manera está relatando el milagro de la conversión en la vida de Isaías, Sí. ¿cierto? Porque antes de ser llamados al perdón de los pecados, primeramente el ser humano tiene que ser convencido de pecado. Correctamente. Sin convicción de pecado no hay perdón de los mismos. Entonces, en la experiencia, como bien lo dijo Dayana, y en tu experiencia seguramente, lo primero que uno sucede es que uno se para delante de Dios y realmente te ves en condición de pecado, ¿no? En tu real condición. En tu real condición, desde lo profundo, ¿no? Desde lo profundo, desde las raíces, somos pecadores. Nuestra condición es ser pecador. Y frente a ese contraste clamamos, ¿y qué hacemos, no? ¿A dónde vamos? Qué interesante, Luis, perdón que te interrumpa. Es que sin la luz del Señor, como tú lo dijiste, no vemos esa raíz de pecado. Porque la raíz, ¿dónde está? Oculta, está bajo tierra. Y nosotros vemos lo que está delante de nuestros ojos, pero las raíces de los árboles no las podemos ver. Así es. Pero la luz de Cristo ilumina nuestra condición. Ahora, una vez que hemos sido iluminados de nuestra condición y hemos sido restaurados por la presencia del Señor, ahora nosotros, según el otro profeta que contrasta justamente la lección, Juan 5:35 creo que es, ¿verdad? Dice que él era una antorcha, una luz. Es decir, que somos llamados ahora, y eso es lo que responde Isaías, bueno, pues ya que he sido restaurado, pues heme aquí, envíame a mí. Claro. Ahora tenemos esa misión entonces, de Claro. ahora tener la capacidad, las características dadas por Dios para poder ser enviados también. Ay, yo quiero agregar algo allí porque me parece que es clave, ¿no? Yo siento, por ejemplo, en mi área, pues yo trabajé mucho tiempo en venta y nosotros teníamos que primero probar el producto para después promocionarlo con toda la propiedad de que funcionó. Es decir, cuando nosotros teníamos que promocionar un producto nuevo, primero nos regalaban el producto a nosotros, durábamos un tiempo viendo, funciona, quita la grasa, por ejemplo, un desengrasante. Y ya después, cuando uno iba a recomendar el producto, ya uno lo decía con esa autoridad, funciona. Hay convicción, Sí. porque hay evidencias. En mí funcionó. En mí Así que funcionó. puedo decir, no de labios para afuera, sino puedo dar testimonio de que en verdad funciona. Y qué interesante ejemplo, ¿eh? Sí. Porque de esta manera Isaías podía ir, y ojo, siempre usamos, heme aquí, envíame a mí,
para decir que esa es la respuesta que tenemos que dar e ir a cumplir la misión. Pero cuando nosotros analizamos el contexto de lo que a Isaías le toca mencionar, Sí. querido, yo no hubiera querido ir a decir eso al pueblo. Claro, porque no creo que Isaías se hubiera atrevido a decir eso en la condición en la que estaba, ¿no? Y todavía para dar ese mensaje, no. Claro, entonces, como veríamos diciendo, hermanos, hay amigos que se están confrontando con la palabra de Dios y están descubriendo Sí. verdades. Y frente a esas verdades, ellos quieren de alguna manera acomodar su vida para cumplir, vivir bajo la expectativa de la palabra de Dios. Pero esa es la primera parte. Después de una convicción de pecado, viene la experiencia del perdón. ¿Correcto? Sin una experiencia de perdón, por más que estemos convencidos que somos pecadores, no vamos a vivir una vida bonita. Después de la convicción de pecado, viene la experiencia del perdón. Y ese fue representado en el acto en que el serafín coloca la brasa ¿no? La brasa en los labios En los labios. y lo Del purifica, ¿no? Lo limpia del pecado. Y recién Isaías, limpio, perdonado, se levanta y dice, oye, ¿y a quién vamos a enviar? Dice Dios, aquí estoy yo, envíame a mí. Es decir, la misión, no vamos a poder cumplir la misión si primero no hemos experimentado la experiencia del perdón. Si el Evangelio no ha tocado nuestras vidas, si no hemos probado el producto que Claro. vamos a vender, entre comillas. Entre comillas, que es Cristo Jesús, que es lo que nos ha primeramente otorgado el perdón, nos ha restaurado, Así es. incluso a muchos nos ha sanado de muchas heridas emocionales. El Señor hace un trabajo completo en el ser humano cuando nosotros nos encontramos con Cristo Jesús y cuando empezamos a experimentar ese gozo y esa plenitud de tener a Cristo y de entender lo que es el Evangelio y lo que Él nos está ofreciendo, queremos compartirlo con todo el mundo y queremos que todo el mundo sepa lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Evidentemente, lo que hemos visto y oído, dijera el apóstol, No podemos no dejar. lo podemos callar, ¿verdad? Y si ha funcionado para nosotros, si a nosotros nos ha hecho bien, si nosotros hemos recibido esa luz, está bien. Dios nos muestra su gracia, su perdón, su restauración, nos muestra su trono, ¿verdad? Pero somos nosotros los que hemos sido llamados a atraer a otros al trono de Dios, Sí, pues. a la presencia salvadora del Señor. Así como nosotros aprendimos del Señor porque alguien se tomó el trabajo de enseñarnos, de instruirnos. Sí. Y quizá, querido amigo, usted puede decir, bueno, toda mi familia desde que yo nací ha sido, soy adventista de cuarta generación. Pero alguien tuvo que enviar al Señor a su casa, de alguno de sus antepasados, para que diera esta luz. Y así la luz fue avanzando en el resto de su familia. Amén. De la misma manera, nosotros tenemos ahora esa responsabilidad de ir también a otros y mostrarles la luz que irradia de Jesús por medio de nosotros para la humanidad. Y qué interesante esa parte y es clave entonces que la relación o el acercamiento que cada uno de nosotros está teniendo con Dios es determinante para nosotros saber si estamos lejos o cerca del Señor, dependiendo de cómo nos sentimos, porque mientras más nos acercamos a Dios quizás vemos más nuestra Claro. condición de pecado. La contrición es mayor. Correcto. Claro. O sea, se pone de nosotros un sentido de humildad. Pero aquel que anda por la vida, por ahí dándose cree que aires de está bien. santidad, de compararse con los demás, de verse que está en un nivel espiritual no elevado y que puede ser el apóstol de la santidad, de los buenos comportamientos, cuidado. En vez de estar cerca, me parece que estamos un poquito lejos, ¿no? Sí. Ya es la lejanía, lejos de la luz, en que pues podamos vernos quizá que estamos perfectos. Y que no tiene que ver con el conocimiento teórico o teológico, sino tiene que ver, porque fíjate que él dice, ay de mí, es decir, hay un reconocimiento de él, de su condición de pecado. Qué increíble, ¿no? Porque a veces pensamos, no, yo me sé la Biblia y estoy cerca de Dios porque me sé la Biblia de tapa a tapa. Bueno, Santiago diría, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, los demonios también creen y hasta tiemblan y siguen siendo demonios. Así Creen, que creen, eso bien. no te garantiza nada. Claro. ¿Verdad? En cuanto a lo que decía mi hermano Luis, es interesante pensar que uno es alto o bajo, depende con quién se compare. Ah, claro. Uno es rico o pobre, depende con quién se compare. Sí. ¿Verdad? Así Uno es negrito o blanquito, depende con quién se compare. Mm. Tú lo mencionaste al principio. Isaías, lejos del trono de Dios, se sentía un buen hombre, un buen cristiano. Sí. Pero ahora, ante el trono de Dios, se da cuenta de su verdadera condición, ¿verdad? Entonces, aquí el objetivo, el blanco, el punto de comparación, no es mi hermano, no es el pastor, Ah. no es el anciano, no es el diácono. El único punto de comparación es Cristo. Cristo. Si yo me comparo con alguno de mis hermanos de la iglesia, siempre voy a tener un poquito más de... En algún punto me voy a sentir Sí. un poco mejor. Y eso es peligroso. Claro. Por eso siempre mi punto de referencia únicamente
debe ser mi Salvador. Y para Amén. aquellos amigos también que de alguna manera de repente no quieren saber de religión, no quieren saber de Biblia, y ellos creen que de alguna manera por sus principios morales, por la buena educación que recibieron, pues es suficiente, ¿no? Y miran para allá, para los cristianos, y dicen, miren, todos ellos, ¿no? Necesitan de religión para portarse bien. Pero yo tengo mi estándar moral elevado, así que yo no lo preciso de religión, de Biblia. Cuidado, te estás comparando con seres humanos, ¿no? Te estás comparando con seres humanos. O Amén. puede ser también que entre nuestros amigos haya alguien, puede existir alguno que diga, mire, todo lo que dice la Biblia es verdad, pero yo no voy a la iglesia porque, mire, el pastor tantito, el hermano tantito, hicieron esto. Querido, mira a Cristo Amén. y te darás cuenta de tu verdadera condición. Amén, amén, qué lindo. Y bueno, pero Me gustaría, antes de que sí, pasemos, al otro antes punto. de que avancemos, Sí. me gustaría mencionar solamente un contexto Ya. de el por qué Dios está interesado en esta visión de Isaías, porque el propósito de esa visión que ve Isaías, el propósito es de Dios. Dios es el que trae a Isaías en esa visión. Y es el contexto en el cual se encuentra el pueblo cuando Dios se deja ver en su trono para Isaías. Isaías 6.1 empieza diciendo que en el año que murió el rey Usías, dice Isaías, vi yo, y ahí empieza a relatar la visión. Entonces inmediatamente uno se pregunta, en el año que murió el rey Usías, ¿quién fue Usías? Nosotros vamos allá a los libros de los reyes y nos damos cuenta que Usías era un rey excelente. ¿Hasta qué? Porque la Biblia dice que él persistió en buscar a Jehová, ese rey. Y en el tiempo que él persistió en buscar a Jehová, Jehová lo bendijo, lo prosperó, lo protegió y el reino de Judá prosperó de una manera exponencial. Ya. Solo que cuando estaba en la cumbre de su reinado, se le ocurrió unas tantas locuras. Y se acordó de que era humano. Y dejó de persistir en buscar a Jehová. Finalmente, cuento corto, murió. Y murió porque quiso hacer lo que no había sido llamado a hacer. Entrar en el templo y ofrecer lo que como rey no debía hacer. Eso era un trabajo de los sacerdotes. Y aquí, ojo, la política es buena y es necesaria. La religión es buena y es necesaria. Pero nunca van juntas. Sí, Cada quien en su cada qué. sí. Este rey intentó mezclar las dos cosas. Le vino lepra y murió. ¿Qué pasa cuando un rey muere? ¿Qué pasa con la sociedad? ¿Qué pasa con el pueblo? Se desordena. Hay estrés, hay incertidumbre, hay desconfianza, porque ¿qué vamos a hacer mientras elegimos a un nuevo rey? Todo se desordena. Y en esa condición estaba el pueblo, en incertidumbre, en qué vamos a hacer, qué va a pasar. Y mientras el pueblo está preocupado por el mañana, Dios llama a Isaías a una visión y le dice, mira, tú tranquilo, yo estoy sentado en mi trono. Y cuando un rey se sienta en el trono, ¿qué está haciendo? Gobernando. Entonces, allí está una lección maravillosa. La lección no lo tocó, mire, ¿ve? Pero al leer con el contexto de Isaías 6, nosotros podemos darnos cuenta que a pesar de que la circunstancia de este mundo nos lleve a pensar de que se descarrió, se salió de control, Dios nos muestra que Él está en su trono, que Él nunca pierde el control, que Él está al tanto de todos los asuntos de la tierra y que Él siempre tiene una respuesta para todo esto. Entonces la experiencia de Isaías sucede allá en el trono, ¿no? Es decir, cómo Dios levanta a un hombre en la tierra y lo lleva para allá, para el cielo, ¿no? Y es la intención de Dios, ¿no? Elevar al ser humano, ¿no? Amén. Sacarlo de la decadencia, de su degradación. Acercarnos al trono. Aquí, bueno, ya para cerrar esta parte de este primero interesante, ese comentario que hizo el hermano Abel, yo puse al final, ¿no? Entonces el llamado de Dios es a toda la humanidad, ¿verdad? Que somos pecadores para que nos acerquemos a Él, mostrarnos nuestra propia condición, en la condición en que estamos, que es una condición de pecado, buscar que nosotros también podamos arrepentirnos, perdonarnos, limpiarnos, para que después surja en nosotros ese deseo natural de testificarle a otros esa experiencia de salvación y de restauración que hemos vivido con Cristo Jesús. Hebreos 4:16. Ajá. Ahí está resumido. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Quedó de lujo ese versículo allí para avanzar. Entonces vamos a hablar un poco ahora de los querubines. Vamos a hablar de los querubines ya en el segundo día de la lección, ¿no? ¿Qué representaban los querubines? ¿O qué representan los querubines? Bueno, en primer lugar tenemos que ir para el Génesis, ¿no? Allá en el Génesis, después de la desobediencia del ser humano, para evitar que el pecado se haga eterno, Dios tuvo que sacar a Adán y Eva del jardín del Edén, porque Dios había puesto el jardín del Edén para que ahí viviesen la pareja, ¿ok? Y se multipliquen y tal. Y después que el ser humano desobedeció, tuvo que sacarlos de ahí, porque había un árbol, el árbol de la vida, que permitía que la existencia del ser humano sea eterna. Y si Adán y Eva echaban mano de ese árbol, hacía que Adán y Eva puedan ser pecadores de manera eterna. Para evitar esa situación, Dios tuvo que sacarlos del jardín del Edén y poner 2 querubines, dice la Biblia, ¿cierto? En Génesis, en la puerta, en la entrada para el Edén. Pero no para evitar que estén cerca de Dios, sino para evitar que echen mano del árbol de la vida. Dios no puso querubines para impedir que el ser humano tenga contacto con Dios, sino para que no puedan acceder a ese árbol de la vida, ¿cierto? Bueno, de alguna manera aquí te da la idea de que los querubines tienen un rol protector, protegen, sino que, dice la Biblia, puso querubines. Esa palabra poner, puso, que usa ahí, significa morar, habitar. Es la misma raíz que se usa para hablar del tabernáculo de Dios. Cuando Dios le dijo, tiempo después le dijo a Moisés, Moisés, hazme un tabernáculo, usó esa palabra, esa raíz. Lo dice la país. Shacán. Chacán. Hazme un shacán, hazme un tabernáculo, una morada. Claro, morar, habitar. Habitar, Una porque yo tienda de quiero estar ahí. campaña. En pocas palabras, la presencia de estos 2 querubines indicaba que ahí en ese lugar Dios quería shacán, quería habitar, quería morar. Es decir, después de la caída del ser humano, no es que Dios se alejó de la pareja, sino que en ese lugar donde habían querubines, ¿hay querubines? Está Dios, está la presencia de Dios. Es decir, después de la caída, en ese lugar vino a ser el lugar donde se adoraba a Dios, donde el ser humano tenía contacto con Dios. Adán y Eva podían acercarse a ese lugar y ahí adorar a Dios. Así es. Hasta mucho tiempo después, pues que Caín mató a su hermano, muchos años después, dice que Caín fue a vivir al oriente del Edén. Es decir, el Edén todavía existía muchos años después de la caída. Es decir, Dios proveyó un lugar donde el ser humano pueda tener contacto con Dios, con el trono de Dios. Es correcto. Es tanto así de que Ezequiel, me voy a tomar un espaciecito nomás para Sí. redondear esto. En la visión que ve Ezequiel, que lo vamos a ver más adelante, ve que Dios se mueve entre querubines. Y los querubines son los protectores, como bien lo dijo mi hermano Luis. Pero uno dice, ¿protectores de qué? Porque andan encendidos en fuego. ¿Protectores de qué? Si Dios no necesita protección, ¿acaso hay algo o alguien que le pueda hacer daño a Dios? Entonces, ¿qué es lo que protegen los querubines? En realidad no protegen a Dios. En realidad Dios está detrás de los querubines siempre para proteger a su creación. Porque la luz que irradia de su presencia, a uno ya ser pecador lo calcinaría de inmediato. Fulminantemente. Sin embargo, nosotros vemos que Isaías, Ezequiel y Juan, que tuvieron esa visión del trono, no murieron. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. Pero el punto es que dice Patriarcas y Profetas que el huerto de Edén permaneció en la tierra mucho tiempo después de la caída, como bien lo menciona mi hermano Luis. Y fue hasta poco antes del diluvio que la misma mano que había plantado el huerto de Edén en la tierra lo sacó de nuevo. Pero al final lo tendremos de vuelta, más hermoseado que antes. Qué maravilloso es esto, qué maravilloso. Entonces, mi hermano Luis introdujo el santuario aquí. Y es maravilloso, porque si no hay santuario no hay nada. Y en el santuario no solamente aparecen los querubines de la entrada al Edén, sino que en el santuario, en el tabernáculo de reunión, Dios le dice a Moisés, Éxodo 25:8, hazme un santuario
para yo habitar en medio de ustedes. Y siempre ha sido ese el propósito de Dios. Eso. Aunque Dios tuvo que sacar al hombre por su desobediencia, Dios nunca se alejó del hombre. Siempre ha sido el plan, siempre ha sido la intención de Dios habitar cerquita de su creación. Amén. Y ese propósito no se terminó. Ese propósito permanece hoy todavía en la mente de Dios. Amén. Y Él quiere mostrarnos su trono, mostrarnos su gloria, porque es allí donde nos transforma, es allí donde nos perdona, es allí donde nos redime. Amén. Es allí. Vale la pena mencionar que la lección también mencionaba mucho más adelante que ese mismo lugar de donde Adán fue expulsado por su desobediencia fue el lugar donde también habitó otro ser maravilloso que Dios creó. ¿Ok? Pero cuando se rebeló, Dios lo expulsó. Por lo tanto, cuando el hombre peca, Dios lo saca. Es un lugar, el santuario es un lugar tan especial para Dios que Dios no tolera allí pecado. ¿Por qué razón? Porque ahí está el árbol de la vida. Y Dios no quiere la muerte del impío. Dios no quiere que el pecador se pierda para siempre. La intención de Dios es atraernos. Por eso estas visiones, por eso siempre muestra lo que Él está haciendo en su trono, para que nosotros tomemos la decisión de aceptar la invitación que el Señor nos hace. Amén, qué lindo esa parte, ¿no? Aquí, bueno, usted hablaba de Éxodo 25:8, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, ¿no? Yo puse también aquí en Apocalipsis 22:14, que me parece que es clave también. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿No? Entonces, fíjense que aquí es clave porque aunque nosotros fuimos separados quizás por el pecado, de la presencia de Dios, porque como bien se decía, los querubines eran precisamente porque la gloria de Dios, su santidad para nosotros que somos pecadores, nos fulminaría en el acto. Sin embargo, se abre esa puerta a través de ¿quién? De Cristo Jesús, Así es. de la sangre del Cordero, que es el que nos va a permitir a nosotros volver a tener acceso a ese árbol de la vida en la Nueva Jerusalén. Amén, amén. Que Dios nos ayude a que podamos perseverar y que podamos ahora tomar decisiones de aceptar a Cristo Jesús para que cuando todo esto acabe, cuando venga esa nueva Jerusalén, nosotros podamos estar allí con el Señor y podamos nuevamente comer y disfrutar del árbol de la vida y morar para siempre con el Señor. Amén. Qué interesante porque en el santuario ¿cómo lo puedo decir? El campamento, la morada de Dios, estaba en el centro, en la mitad, en el medio. Y en el lugar santísimo, en el lugar más excelso, estaba el arca del pacto. La tapa del propiciatorio y sobre la tapa dos querubines. Y en medio de ellos la Shekinat, la presencia, el trono de Dios. ¿No? Y todo las cortinas estaban llenas de querubines también, de ángeles también. Presencia de Dios siempre presente. Llama la atención porque cuando se levantó el templo de Zorobabel, no fue sancionada la inauguración con la presencia de Dios. Se sintieron tristes. Porque tanto en el tabernáculo el templo se llenó de humo, tanto en el templo de Salomón el templo se llenó de humo, significando así la presencia, la aceptación de Dios de morar allí. Sí. Pero en el otro no. Sin embargo, el Señor llama a un profeta y le dice, estate tranquilo que la gloria de este templo va a ser mayor que la del primero, porque en él entrará el deseado de todas las gentes. Qué maravilloso es Dios. Nunca nos abandona. Siempre, siempre, siempre ha querido morar en nuestro medio. Y Amén. Fue en ese templo donde no hubo una presencia representativa o no hubo una señal visible de que Dios moraría allí. Fue en ese donde Dios se hizo carne y moró allí. Amén. Interesante porque, si bien es cierto, se manifestaba la presencia de Dios desde los tiempos antiguos hasta aquel templo, pero de alguna manera la presencia de Dios no tenía mucho contacto personal con el ser humano. Sin embargo, Jesús cuando ingresó a ese templo ya estaba hecho una persona que podía tener contacto personal con los seres humanos, con la raza humana. Jesús era con figuras, con símbolos, pero Jesús fue, como dice Juan 1, y el verbo se hizo carne. O sea, Dios mismo hecho carne, ¿no?
de alguna manera eso fue más beneficioso para la persona porque podíamos escucharlo, palparlo, convivir, escuchar, aprender. Correctamente. Interesante esta parte. Entonces los querubines son seres celestiales que rodean la presencia de Dios y están asociados con el santuario y con el juicio divino. ¿Ya? Aquí tengo también, ¿Usted vamos me a permite ver. mencionar algo? Sí, sí. Dice Isaías que ellos decían santo, santo, santo. Y los quiciales de las puertas del trono, del templo de Dios, se estremecían. ¿Cómo es la voz de esos seres? Imagínese que alguien hable y retumbe esto. ¿Qué tipo de voz tienen? Oiga, que no envíen de esos a la tierra para que nos hablen, porque sería terrible. Sería terrible. Pero qué interesante que vamos a poder vivir junto a ellos sin temor. Porque Dios nos va a restaurar, nos va a moldear y va a hacer que podamos estar en su presencia. Amén, amén. Ese es el anhelo del Señor. Ya, entonces aquí tenemos los querubines. Y era lo que hablaban aquí en Éxodo 25:18. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en 2 extremos del propiciatorio. Esto eran los que estaban sobre el arca. Correctamente. ¿Ya? Y el propiciatorio, aquí yo puse que simboliza el trono de Dios. Ellos estaban como viéndose uno al otro y también veían hacia el propiciatorio, ¿no? ¿Qué simboliza esto de que ellos se veían así uno al otro y que veían hacia el propiciatorio? El hecho de que estaban uno frente al otro. Sí, ¿será que ellos estaban como en la unidad de la adoración en cuanto a Dios? Cuando se veían el uno al otro es porque estaban como que unidos en una misma adoración en cuanto a lo que es del Señor, porque el propiciatorio representaba el trono de Dios. Y si ¿por ellos qué estaban dos? Podemos viendo preguntar, ¿por qué no 4, uno a cada lado? En fin, tantas posibilidades, tantas respuestas. Sí, aquí me llamó mucho la atención, ¿no? Esa parte. Pero lo importante de esto es que ellos están centrados en esta figura, porque es una figura en realidad, que también la podemos ver, de hecho, desde la construcción o desde la postura en la cual el Señor ordenaba que se estableciera el campamento de Israel. ¿Ya? Habían 4 lados donde debían estar diferentes tribus estipuladas. No era que cada tribu se colocaba donde quería. No. Ya. Esto tenía un orden, porque la norma del cielo es el orden. Claro. Entonces, en esta misma figura, por esta misma línea, Dios le dice a Moisés que la construya así, pero llama la atención porque le dice, hazlo conforme al modelo que te fue mostrado. Por lo tanto, Dios le mostró a Moisés el trono celestial para que pudiera construir acá el santuario. Dios le mostró a Moisés el santuario celestial. En visión. En visión. Y ahora él viene y lo construye y llama la atención porque Luis dice, ¿y por qué no 4? ¿Verdad? Como estaban distribuidas las tribus, por ejemplo. Pero en este orden de ideas, Dios dijo 2. Y la forma en la que están, que con 2 cubren sus pies, que con 2 cubren la verdad hacia arriba, y con 2 cubren su rostro incluso, porque ni ellos ven la gloria de Dios en esa figura, ¿verdad? Pero el propósito aquí es mostrar que de allí donde la presencia de Dios se manifiesta al hombre, allí hay santidad. Amén. Y la santidad de Dios, como bien lo mencionábamos al principio, como es la que nos transforma, nos moldea, nos cambia, nos llena. Entonces, no cualquiera, de hecho, no cualquiera podía entrar allí. Y no en todo tiempo podía entrar. Debía entrar de manera especial, etcétera, en cuanto a relación del santuario. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? El énfasis, porque esta lección es de énfasis, de hacer hincapié en que Dios tiene siempre presente el acercar su trono hacia la humanidad. Hacia la humanidad. El énfasis de la lección es ese. Dios tiene siempre presente el deseo de acercarnos a su trono. Que nosotros no veamos a Dios como un Dios lejano. Como un Dios que está... Bueno, de hecho, Isaías 55 lo dice, Él habita en la altura y en la santidad, pero también con el humilde y quebrantado de espíritu. Es el deseo del Señor también habitar con nosotros. Entonces, Amén. Esta figura de los 2 querubines también tenía mucho que ver, porque en realidad 2 estaban en el propiciatorio, pero todo el lugar estaba lleno de querubines y de seres celestiales en las cortinas.
Amén. Yo quiero aquí leer un pasaje rapidito de la hermana Elena en El deseado de toda la gente, en la página 132, que me gustó mucho. Dice: desde las edades eternas había sido el propósito de Dios que todo ser creado, desde el resplandeciente y santo serafín hasta el hombre, fuese un templo para que en él habitase el Creador. A causa del pecado, la humanidad había dejado de ser templo de Dios. Ensombrecido y contaminado por el pecado, el corazón del hombre no revelaba la gloria del ser divino, pero la encarnación del Hijo de Dios se cumple. En la encarnación del Hijo de Dios se cumple el propósito del cielo. Dios mora en la humanidad. Amén. Y mediante la gracia salvadora, el corazón del hombre vuelve a ser su templo. Ese me encantó porque es a través de la gracia que nosotros y a través de Jesús que nosotros vamos a volver a tener esta experiencia, ¿no? El Señor siempre toma la iniciativa de buscarte, de buscarnos a cada uno de nosotros, de que podamos entender primeramente nuestra condición, quién es Él, y que podamos poco a poco alinear nuestra vida, ¿verdad?, con su palabra, siendo dirigidos con su Espíritu Santo, siendo restaurados cada día. Porque el anhelo de Dios, más allá de todo esto, es que podamos tener una relación tan linda con el Señor, que podamos sentirlo cerca de nosotros, que su Espíritu more dentro de nosotros. Amén. Y que podamos sentirnos de que no estamos solos, de que tenemos un Padre Celestial también que cuida de cada uno de nosotros y que mora también en nosotros. Es maravilloso. Él no quiere estar lejos, sino cerquita, como un papá. Parece ser que en el corazón del ser humano sin Cristo es como hay una enemistad natural contra Dios. Y como hay una enemistad contra Dios, yo no me siento cómodo con su presencia, con sus actividades, con sus normas. Sin embargo, parece ser que la gracia de Jesucristo, cuando el Evangelio es entendido en la mente del ser humano, sucede todo lo contrario, ¿no? Se instala esa gracia, genera un milagro, una transformación sobrenatural, de tal manera que el ser humano se reconcilia con Dios. Ahora su mente, la parte más interna del corazón, de la mente del corazón, de alguna manera se siente cómodo con la presencia de Dios, anhela la santidad, anhela la pureza, anhela todo lo bueno de la vida. Y es ese corazón transformado, esa mente renovada, la que, como dices, el milagro, que es el propósito del trono, ¿no? Entonces uno se acerca al trono de Dios y todo lo que se llame cosas religiosas, se siente cómodo, tranquilo. Habita en eso, habita con Dios. Dios no le incomoda ni su presencia, mucho menos. De hecho, el salmista dice: una cosa he demandado de Jehová y esta buscaré, que esté yo todos los días de mi vida en la casa de Jehová, en el templo de Jehová, para incurrir, para entrar, para permanecer en su santuario. Amén, qué lindo, ¿no? Y todo lo que hemos experimentado, porque quizás yo por muchos años también desconocía de esto y el Señor siempre estuvo ahí buscándome, ¿no? Así como quizás te está buscando a ti, ha enviado personas para hablarte de su palabra, te han invitado quizás, y ahí es donde el Señor toma esa iniciativa maravillosa de buscarnos insistentemente para poder acercarnos a Él. Y no sabemos que estamos mal, ojo, porque quizás muchos de nosotros, yo pasé 37 años en el mundo y yo no sabía que yo estaba mal, yo creía que yo estaba haciendo las cosas relativamente bien, pero en el momento en que la gracia nos alcanza, en el momento en que nos damos cuenta de esa condición de pecado, empieza un proceso allí de restauración fuerte y ahí empezamos a sentirnos, uy, yo estaba mal, yo estaba haciendo todo malo. Qué terrible, ¿no? Ya, seguimos avanzando entonces. Vamos a ir, porque ya estamos cerrando, vamos con la caída de Lucifer. ¿Qué provocó la caída de Lucifer? Bueno, en primer lugar, Lucifer, primero que todo, era querubín, era un querubín. Querubín. No era cualquier ángel. Era un querubín cubridor. ¿Quién era y por qué cayó? Tenía una misión especial. Si categorizáramos los rangos o los cargos, no sé si eso sea permitido hacerlo, pero si hiciéramos esa figura, entonces Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿y quién que seguía? Lucifer. El querubín cubridor, Sí. si fuera permitido hacer eso. El tema es que él debería reflejar la gloria de Dios, pero él anheló tener la gloria de Dios. Y allí estuvo el problema. De hecho, tanto Isaías 14 como Ezequiel 28
lo mencionan como caíste del cielo, oh lucero de la mañana, tú que decías en tu corazón, subiría al trono, etcétera, etcétera. Pero dice allí que, Isaías 14 dice que en el huerto de Dios estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, ¿verdad? Así que el Edén, el huerto de Edén, fue el hogar de Luzbel antes de la caída. Cuando se rebeló contra Dios, fuera. Ahora entonces, cuando Dios crea este planeta, Dios trae, porque la Biblia dice en Génesis que Dios plantó, donde traemos la palabra en español, trasplantar. Dios plantó en la tierra el huerto de Edén y puso allí al hombre para que lo labrara. Cuando el hombre decide desobedecer a Dios para obedecer a Satanás, entonces Dios, por misericordia, tiene que sacarlo también de allí. Pero yo me quedo con esto. Apocalipsis menciona una contraparte, ¿verdad? Entre la caída y la salida de Luzbel del huerto de Edén, verso a los redimidos en la Nueva Jerusalén. Amén. Mientras que Luzbel, Satanás como lo conocemos hoy, lo perdió para siempre. Aunque nosotros fuimos engañados por él y tuvimos que salir de allí, tenemos esperanza. Por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, Amén. tenemos esperanza. Y la Biblia ya, en la visión que el Señor le muestra a Juan, nos ve ya allí, en esa gran multitud que nadie puede contar, redimidos, salvos eternamente para morar con Cristo amén, Jesús. amén. Ya para cerrar, mi hermano Luis, no sé si quiere agregar algo ahí en Sí, esto. destacar lo mismo que decía Abel. Por un lado está Satanás, cuando estaba ya antes de los inicios de los tiempos, paseándose en el santo monte de Dios, y de ahí fue echado por su rebelión. Bueno, ese espacio que dejaron ese querubín y otros ángeles más, va a ser ocupados por los seres humanos, que también Amén. dice que él ve en la visión, Juan lo ve, dice, que están también en el santo monte de Dios, ve una multitud, 144,000, es un número simbólico. ¿Se dan cuenta cómo es que la finalidad de Dios fue siempre acercar al ser humano, elevarlo hasta donde Él está, ¿no? Dios siempre quiere habitar con nosotros. Amén. Amén, amén, amén. Y Yo dice- coloqué un breve resumen. La lección nos tocó 3 tópicos: el trono de Dios, que revela el deseo que Dios tiene de estar siempre cerca del hombre. Dios ilustra a través de símbolos, a través de imágenes, ¿verdad?, su morada, para que nosotros entendamos cuál es el plan de Dios. Y por último, el anhelo de Dios es que el hombre, a pesar de su caída, reconozca que la presencia de Dios quiere estar cerca de nosotros. Amén. Ahora, ¿qué debo hacer yo con esto entonces? Si es el deseo de Dios, ¿cuál es mi deber? No tienes que ir a un lugar específico para encontrar el trono de Dios. Todo lo que necesitamos hacer, querido amigo, estés donde estés, todo lo que necesitas hacer es reclamarle a Dios, pedirle a Dios, suplicar a Dios que te perdone y que su presencia permanezca contigo. Amén. Si haces eso, el Señor es fiel y justo para perdonar tus pecados, limpiarte de toda maldad, purificarte y hacerte luz para ser enviado a otros que viven en tinieblas, para que también reciban la luz de Cristo y puedan morar en su santo templo. Amén, qué lindo. Es un momento de toma de decisiones para cada uno de nosotros, de atender ese llamado de Dios, a estar con Él, a tener esa relación con Él, a experimentar su gracia, su perdón, su restauración. Y va a ser tan lindo que después vas a salir a contarle a otros todo lo que Cristo Jesús va a hacer en tu vida. Amén. Esa es la invitación. Le voy a pedir a mi hermano Luis entonces que nos pueda despedir con una oración, hermano Luis. Vamos a orar. Señor, gracias, Señor, por tu palabra, quien nos permite, Señor, acceder al conocimiento de tu voluntad, Padre. Gracias porque siempre has tenido la intención de acercarse de nosotros, a pesar, Señor, de la vida que hemos llevado, que llevamos. Tú tienes la intención de acompañarnos. Quédate con nosotros, Señor, con los amigos también que han escuchado tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Luis. Muchas gracias, hermano Abel. Quedamos despedidos. Un feliz sábado. Y ahí nos vemos entonces el próximo sábado, que vamos a estar con la lección número 8 en los Salmos, primera parte. Ahí los esperamos. Que Dios los bendiga. Un abrazo para todos. Hasta luego. Estamos despedidos.